es un espacio donde hablamos del diseño gráfico sin filtros. Este es un espacio para hablar del diseño gráfico, pero no desde una perspectiva perfecta, sino de cómo es día a día que se estudia y se trabaja de esto. Si estás pensando en estudiar diseño, o estudias o eres creativo, esto te interesa. Quédate porque probablemente alguna de las dudas también lo tuvimos nosotros. Yo soy Angie. Y yo soy Jefferson. Yo soy Ángela. Y esto es D-Space. Hoy queremos hacernos una pregunta que seguramente todos nos hicimos antes de entrar a estudiar una carrera, que es, ¿vale la pena estudiar diseño gráfico? Es una carrera que muchos creen que solamente se trata de hacer logos bonitos y dibujar bonito. O peor, es solo usar Canvas. Pero detrás de esto hay mucho más de lo que hay que hablar. Por eso es de que hoy hablaremos de lo bueno, de lo malo y nuestras propias experiencias estudiando esta carrera. ¿Por qué elegimos diseño gráfico? En lo personal, yo escogí diseño gráfico porque siempre me llamó la atención todo eso de la publicidad, diseño, identidades visuales y la comunicación que cada diseño transmite cuando salimos a las calles. Y pues yo quería también transmitir eso a través de mis propios trabajos. Yo en lo personal no sabía qué estudiar y sí me realicé la pregunta de si valía la pena. En algún momento lo dudé, pero luego decidí entrar para conocer un poco más, y lo que más me llamaba la atención era la comunicación visual que podía transmitir esto, tanto en pósters que podría encontrar en mis redes sociales, o también al salir a la calle, y muchos pósters que me impactaban, que también yo quería aprender y saber cómo lograban esas personas llegar a ese resultado. Entramos con una idea completamente diferente sobre qué era el diseño. Por lo menos yo sí entendía un poco sobre esto y pues más o menos sí tenía esa noción de qué quería trabajar. Pero ya dentro de la carrera sí ya es algo más complejo y es algo que no muchos ven, pero que estando ahí sí se vive completamente. Sí, hay muchas cosas que al final muchos creen que solo es hacer un logotipo o algo, pero realmente detrás de ese logotipo que muchas personas ven por unos segundos, realmente hay semanas e inclusive meses de trabajo, e inclusive días en los que no dormimos por crear y por lograr un resultado que nos guste. Sí, exactamente, es resolver problemas que son a veces complejos, que no muchas personas al final de cuentas lo entienden, y que nosotros somos los más subestimados en este campo y al final somos los que más trabajamos y que tal vez no lo logran ver, pero detrás de esto hay algo muy profundo. Sí, porque lo peor es resolver los problemas. Y ahora hablaremos de los mitos del diseño. Un mito dice que solo dibujan los diseñadores gráficos. ¿Qué opinan? Pues es mentira, porque por ejemplo en lo personal yo no me considero una buena persona dibujando, siempre me ha costado, y sin embargo dentro de la carrera pues es mucho más que el dibujo. También era uno de los miedos que yo tenía al iniciar la carrera, que yo no sabía dibujar y me daba miedo no poder cumplir con las tareas, pero ya dentro de la carrera y con las experiencias uno se da cuenta de que es mucho más que dibujos y es un trabajo profundo muy difícil en muchas ocasiones. Sí, la verdad, saber dibujar ayuda, pero la verdad no es el pilar del diseño, y también así hablando complejamente, pues no es lo único a lo que nos dedicamos y tampoco a lo que trabajamos diariamente, sino que hay muchas cosas de las que también tenemos que trabajar y planear, porque cada cosa tiene pasos y un proceso para poder crear. Otro mito dice que con la IA ya no necesitamos a diseñadores gráficos. ¿Ustedes qué creen, que si eso es cierto o no? Para mí eso es falso, porque cada uno tiene sus propias ideas y completamente la IA no va a poder reemplazar. Yo igual creo que la IA puede servir como una herramienta para poder mejorar algunos trabajos y darles un plus, pero como tal reemplazar al diseñador está difícil, ya que muchos de los mejores trabajos
y de las mejores publicidades o en diferentes áreas que se ven, son así porque el diseñador o la persona que los trabaja le pone un sentimiento y le pone su propia ciencia, algo que creo que una inteligencia artificial nunca podrá realizar. Sí, exacto, y además podemos decir que también la IA al final de cuentas no logra comprender todo lo que nosotros hacemos, tal vez creará algo bonito, pero el chiste de los diseñadores gráficos es no crear algo bonito, sino algo funcional y algo que pueda servir a futuro. Otro mito es sobre si la carrera es fácil o no. Sí, creo que muchas personas cuando alguien les dice que estudia diseño gráfico lo relacionan con una carrera fácil, ya que creo que está ese estigma de que si uno lleva alguna carrera como medicina o ingeniería, son carreras complicadas, pero dentro del diseño también hay muchas cosas complicadas, ya que no es todo fácil, no es todo solo hacer dibujos como ya lo mencionamos, sino que hay un trabajo profundo que está detrás de cada trabajo que se realiza, y que al igual que tal vez nosotros no podamos realizar lo que realizan los ingenieros, pues ellos tampoco podrían realizar lo que nosotros como tal trabajamos, y no es una carrera fácil, ya que hay muchos obstáculos dentro de la carrera. Sí, de hecho sí, porque al final son varias noches sin dormir, muchas entregas y muchas correcciones que nos hacen, y a veces hasta uno mismo se desmotiva cuando a veces hay trabajos con los que al final uno no queda satisfecho, ya sea por la falta de tiempo, la dedicación, y a veces las mismas personas que ven nuestro trabajo a veces terminan diciendo más de algo que ya sea si nos da una retroalimentación o puede que nos afecte un poco, pero al final de cuentas es de tomar siempre cada una de las opiniones que nos dan de buena manera, porque al final no es una carrera fácil, pero pues tocó. Y al final de cuentas muchos dicen que nos moriremos de hambre por la IA, ya que evoluciona mucho y que hacen tal cosa y que pueden hacerlo mejor que nosotros, y de cierta manera puede que sí creen algo que a simple vista se vea bien, pero probablemente no sea funcional y tampoco nos sirva a futuro. Pero eso es algo a lo que nosotros nos dedicamos y lo que nosotros estudiamos para que eso pueda tener un mejor impacto en las personas, a diferencia de tener un anuncio con IA, porque en lo personal yo veo un anuncio con IA y es para que le quite la seriedad completamente a la marca y yo ya no quiera en sí interesarme por eso. Ahora si yo veo un diseño que no tiene ningún rastro de eso, pues ya es como que ya me genera un poco más de interés, porque al final de cuentas quienes usan IA buscan hacerlo más fácil, más barato y menos complicado, y es algo que al final de cuentas le quita la seriedad a la marca que vayan a promocionar. Sí, exacto. De cierta forma ya no se ve formal y ya no se ve algo que sea original, ya que la IA de cierta forma también tiene su forma de realizar los trabajos, y es muy repetitivo también verlo en diferentes trabajos, por lo cual ya no es algo nuevo, ya no es algo que tenga una identidad visual fuerte y que transmita lo que se quiere transmitir. Muchos que no tienen dinero suficiente recurren a estos tipos de programas de IA para poder hacer sus marcas o logos, pero no es así. Y así profesionalmente podríamos decir que eso no es válido, ya que existen lo que son los derechos de autor y pueden robar las identidades. Entonces para eso nosotros existimos, para poder investigar que esas marcas, esas promociones, inclusive logos, eslogans, todo lo que se vaya a crear o que vaya a ser publicado al mundo sea original, porque pues por eso pueden llegar muchos problemas legales y todo eso. Pues la verdad yo
Yo no sé a quién le gustaría recibir una denuncia por derechos de autor. Ahora vamos a pasar a una sección sobre la lista de traicioneros en diseño gráfico o como diseñadores gráficos. Para empezar, en lo personal, yo voy a abrir esta pena. Ya se me antoja, yo no sé si ustedes quieren, pero al menos yo sí. Para desahogarme aquí con las traiciones que yo he tenido en diseño gráfico. Pues así para empezar, digamos, por ejemplo, yo he buscado imágenes PNG y al final no terminan siendo PNG, terminan teniendo fondos según no tienen, pero cuando ya las descargo y las importo, termino viendo que tienen cuadros ahí de colores y que al final no me sirve de nada. O sea que también con las imprentas que yo envío mi diseño de tal color y cuando veo está de otro color. O por ejemplo que también yo empiezo a trabajar y no me fijo que termino trabajando en formato CMK y tenía que trabajar en RGB o viceversa. Y ahora con ustedes. En mi caso, lo que podría hacer fue que mi computadora no resiste lo que es el programa y a veces se cierra y yo por eso, por no ser tan precavido, no guardo lo que es el archivo y después cuando intento volver a abrir Illustrator no se aguardó y se perdió el archivo y tuve que volver a iniciar de nuevo. También una de las cosas es que, por ejemplo, una vez me pasó hace poco que tenía que realizar un mockup y al momento de descargar resultó que lo que había descargado era un documento PNG y no era el documento que yo necesitaba y yo ya estaba apurada y pues me robó mucho tiempo de estar descargando ese documento. Pasamos a la última etapa de este episodio. ¿Realmente, y respondiendo a la pregunta, ¿realmente vale la pena estudiar diseño gráfico? Pues, en lo personal yo creo que sí vale la pena estudiar diseño gráfico. Es una carrera que es muy complicada, muy técnica, mucho de creatividad y eso muchas veces cuesta porque estar siendo creativo siempre es algo que llega a cansar y por lo cual muchas personas llegan a tener ese bloqueo creativo. Pero a pesar de todo eso creo que es una carrera muy bonita, una carrera en donde uno aprende mucho y una carrera en donde puede ser sí mismo y expresar lo que es uno como persona a través de sus diseños y a través de sus trabajos también. Pues sí, al final son varias cosas. Entonces, al menos yo sí siento que vale la pena porque terminamos conociendo o viendo de otra forma el mundo y a veces terminamos haciendo siempre la pregunta como de yo podría hacerlo mejor. Por ejemplo, viendo un diseño o algo, una publicidad, podríamos preguntarnos y hacernos esa pregunta sobre si nosotros lo podríamos hacer mejor, si a nosotros se nos hubiera ocurrido otra cosa. Y al final es siempre un constante dilema en saber qué haríamos nosotros y siempre tenemos que ver desde otra forma y desde más bien otra perspectiva al mundo para poder entender todo esto que trabajamos y cómo lo hacemos también. Y pues yo siento que sí vale mucho la pena ya que terminamos explorando y hasta terminamos descubriendo cosas de las que somos capaces y que nunca sabíamos y íbamos a hacer. ¿Y tú qué opinas? Es la comparación que esto para mí es que cuando al principio, cuando entré a esta carrera no sabía qué es la pluma, ¿verdad? Pues poco a poco fui conociendo y adaptándome a lo que es el programa, conociendo muchas herramientas y a la vez conociendo lo que es el entorno donde estaba rodeado yo y he pasado muchas etapas, la verdad, y a comparación con el nivel que tengo ahora ya es diferente. Pues sí, al final vamos creciendo poco a poco y siento que por más que parezcamos murciélagos porque nos la pasamos en una cueva allí encerrados y pues que nadie nos moleste porque si no nos estresamos y tal vez hasta son horas de sueño que hemos perdido, pero yo siento que sí, o nosotros sentimos que sí vale la pena, totalmente. Esa fue nuestra opinión, ahora queremos saber la tuya. Puedes dejarla en la caja de comentarios acá abajo y dinos si estudias diseño gráfico, ¿crees que realmente vale la pena? Y cuáles han sido los retos que has tenido que enfrentar durante la carrera. Y recuerda suscribirte